Muy bien, vamos entonces con nuestra, nuestra quinta lección ya del libro de Joel. Lección número 5 es esta. ¿Sí? Hoy es 21 ya de febrero. El título que hemos puesto a esta lección es catástrofe, ¿no? Catástrofe, algo, desastre muy grande que no se puede controlar. Y eh, hacemos esta pregunta. ¿El Señor envía las catástrofes? Igual que decir el Señor envía el sufrimiento a nuestra vida. El Señor permite que pasemos por situaciones difíciles o Él hace que pasemos por situaciones difíciles. ¿Por qué? ¿No? Muy bien, ¿qué es una catástrofe? Estaba buscando el significado de esta, perdón, de un ratito, de esta palabrita, ¿no? ¿Qué significa catástrofe? Y aquí he puesto una definición. Es un suceso adverso, dice, de gran escala, que ocasiona mucha devastación, o sea, mucho daño, ¿no? Y excede a la capacidad de respuesta para asistencia. O sea, cuando hay una emergencia en un país, el país siempre eh, dedica algunos recursos para paliar esa emergencia o esa devastación, ¿no? Si es una inundación, por ejemplo, pues se llevan carpas, alimentos, comida y de todo para tratar de ayudar a las personas involucradas en un desborde, por ejemplo, del río, ¿no? Eso lo tenemos casi todos los años en estos meses. Pero cuando hablamos de una catástrofe, estamos hablando de un suceso tan grande que por más recursos o los recursos del país o de la ciudad, este, no pueden dar una respuesta adecuada, sobrepasa sus capacidades de respuesta, de ayuda y de asistencia a las personas involucradas en esa catástrofe, ¿no? O sea, una catástrofe es mucho más grande que un desastre. Y lo que vamos a ver aquí a continuación no es un desastre, es una catástrofe, porque excede a todo lo imaginable en el tiempo que está profetizando, excede a todo lo imaginable y va más allá de las capacidades de poder asistir a las personas, porque todo el país de manera absoluta van a sufrir, todos ahí en Judá, donde está profetizando el profeta Joel. Muy bien, este es el texto y si podríamos leerlo, por favor, a ver, son dos personas, uno que lea del 1 al 5 y la otra persona que lo lea del 6 hasta el 11. Son 11 versículos. A ver, ¿quiénes leen? A ver, cualquiera que lea de manera voluntaria. Los primeros 5 versículos y la siguiente persona, los siguientes 6 versículos. Adelante, a ver, ¿quién quiere leer? Carol, fue el uno, ¿no? Ajá, no, fue el 2, capítulo Ya, 2 de Joel. ya. Tocad trompeta en Sión y dad alarma a mi santo monte, en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra,
delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarasca, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. A ver, ¿Sigo? sigue. Ah, delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Amén. Gracias. Hasta ahí. Muy bien. Vamos a ir repasando. Dice el verso aquí, el verso uno, y esto está dirigido a los sacerdotes, ¿no? Porque ellos eran los encargados de hacer el llamado a que la gente venga al templo y tocaban su shofar, ¿no? Ese cuerno, y dice, tocad trompeta en Sión. Sión era la zona más alta del monte donde estaba edificado el templo, y desde allí ellos tocaban esta trompeta o este cuerno, llamando a la gente a que se reúnan en el templo. Posiblemente los sonidos para uno u otro asunto eran distintos, ¿no? Quizá un sonido para llamar solamente a los ancianos a una asamblea, otro sonido para llamar a todo el pueblo, todos los que podían venir, otro sonido para otros asuntos. Y aquí es un sonido de alarma. Y vamos a ver luego que la llamada es para todo el mundo, para toda la gente, sean niños, adultos, eh, para toda la población. Entonces ellos, dice, es una orden a los sacerdotes en el templo, porque la reunión va a ser en el templo, tocad trompeta y dad alarma en mi santo monte, ¿no? Sión, mi santo monte, ese es el monte del Señor. El Señor lo reclama como suyo, es el lugar donde está el templo. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. El día de Jehová es, Joel quizás sea uno de los libros donde más se usa este término que indica juicio, ¿no? Habla de un juicio local en este caso de Judá, de todo el país de Judá, de Judea, y la palabra también abarca a toda la humanidad, ¿no? Es un tiempo escatológico, es un tiempo en el final de los tiempos, de los días en que el Señor se va a sentar a juzgar a todo el mundo. Muy bien, pero para Judea ese era el día del juicio en ese tiempo, ¿no? Viene el día de Jehová porque está cercano. Se da la alarma, ¿no? Para que se preparen, para que no les agarre por sorpresa el juicio del Señor. Si hay algo característico en el Señor es que el Señor nos avisa primero lo que nos va a tocar, lo que nos va a venir. El Señor no, hay lo que se llaman visitas inopinadas, ¿no? Cuando viene algún inspector a alguna entidad y sin previo aviso, de repente cae, ¿no? De repente, por ejemplo, te cae la SUNAT en tu negocio, no te avisa, ¿no? O alguna otra entidad pública.
viene algún inspector, son las visitas inopinadas, ¿no? Donde no hay previo aviso. Mas el Señor no actúa así con nosotros. Él no tiene visitas inopinadas en este caso, sino que Él nos dice que va a venir, que ya viene. Y para eso están sus profetas, sus siervos que anuncian su palabra, diciendo que ese día se acerca, así que prepárense, ¿no? Es como cuando nos anuncia en su segunda venida. No nos dice el día, pero nos dice que viene. O sea, no es algo que no nos ha declarado. O sea, el Señor nos dice en su palabra que Él regresa que Él viene por segunda vez, viene por segunda vez. No nos dice la fecha, pero sí nos dice que viene, nos advierte y que debemos estar preparados para esa venida. Cosa distinta sería que nunca nos haya dicho o nos haya revelado que va a venir por segunda vez y que de repente aparece. No, esa no es, el Señor no actúa así. El Señor siempre nos advierte y nos dice que Él viene. No nos dice la fecha, pero nos dice que viene, ¿no? Entonces, no hace visitas inopinadas de sorpresa, sino que previamente nos avisa. Y eso es lo que el Señor está haciendo aquí. Que den la alarma, que den el aviso, ¿no? Y describe cómo será ese día. Dice, día de tinieblas, de oscuridad, de nubes, de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, ¿no? O sea, eh, primeramente es eso, es un día muy tétrico, muy terrible, y al hablar de tinieblas, de oscuridad, de nube, de sombras, nos habla de sufrimiento. Aquí el profeta empieza a usar metáforas, a usar un lenguaje figurado, y cuando habla de tinieblas, de oscuridad, habla de tiempos de sufrimiento y de dolor y de muerte, ¿no? Porque eso es lo que va a suceder cuando venga el juicio del Señor. Dice, como sobre los montes se extiende el alba, ¿no? Cuando sale el sol y empieza a resplandecer todo junto de manera uniforme, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo, ni después de él no habrá en años de muchas generaciones. Fíjense, sabemos ya nosotros ahora que está hablando de esta plaga de langostas, y ya nos lo avisó en el capítulo 1, ¿no? Y lo compara como un pueblo grande y fuerte, como no hubo jamás. Un pueblo que va a venir a invadir la tierra de los judíos. Un pueblo eh, guerrero, numeroso, fuerte, entrenados para la batalla, ¿no? Dice, ustedes no lo van a ver esto más quizá por muchas generaciones. Como esto que ustedes van a ver aquí, no va a haber otro hasta muchas generaciones después. Y el Señor, y el Señor aquí va a usar este pueblo, esta plaga de langostas que aquí le llama pueblo grande y fuerte, como la herramienta para realizar su juicio, ¿no? Y el Señor siempre está usando distintos pueblos o maneras o formas de enviar su juicio. Más adelante, por ejemplo, va a usar a los asirios como herramienta del juicio de Dios contra el reino del norte. Después va a usar a los babilonios o Babilonia, a Babilonia como herramienta de juicio contra Judea, debido a que se alejaron del Señor y fueron detrás de dioses ajenos. En este caso, el Señor va a usar esta plaga de langostas como herramienta de juicio para los de Judá, los de Judea. Y dijimos, la razón es indiferencia. No se nos nombra ningún pecado, pero sí lo que nos da a entender es que el pueblo había caído en una indiferencia hacia el Señor. Sí, ahí está Dios, no renegamos, reconocemos que Él es Dios, pero cada uno mantiene su propia vida y no se interesa por las cosas del Señor. Empieza a haber una indiferencia.
y creo que es el primer paso hacia una idolatría, ¿no? Muy bien, se acerca la catástrofe, ¿no? La plaga de langostas que viene va a consumir todo, por eso es una catástrofe, no va a quedar nada. Vimos la semana o antepasada, donde dice que los graneros, los alfolíes están vacíos, quedaron vacíos. Los alfolíes generalmente eran los depósitos de reserva, ¿no? Están los graneros, que es para comercializar todo el tiempo, pero los alfolíes eran la reserva. Eso no se comercializaba. Eso era para tiempos de emergencia. Nos dice, eso vimos la semana pasada, que todo se terminó. Los graneros, aquello que es para comercializar de manera normal, y los alfolíes, que eran eh, la reserva, los granos de reserva, la comida de reserva, todo eso se terminó, no quedó absolutamente nada, porque la gente, sus campos se echaron a perder todo y tuvieron que echar mano hasta del último recurso para no morirse de hambre, ¿no? Muy bien, hay una destrucción total. Fíjense cómo dice aquí, ¿no? La figura que va usando. Delante de él consumirá fuego, delante de él, tras él abrazará llama. Y esta figura se completa con esto. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él. O sea, tierras, campos y campos de cultivo muy hermosos, verdes, ¿no? Delante de él, dice, ¿no? Delante de esta plaga, ¿no? Mirando hacia adelante. Pero una vez que haya pasado, dice esta plaga, por encima de esos campos, todo va a quedar desolado como un desierto. Todo lo van a consumir, absolutamente todo. No van a dejar nada verde. Delante, muy bonito. Y una vez que pasa esa plaga de langostas, detrás de esa plaga, lo que queda es desolación. Es un desierto, porque lo consumen todo. Dice, ni tampoco habrá quien de él escape. Todo será devorado por estas plagas. Vimos también la vez pasada que habla de las ramas blancas, ¿no? Porque no solo se comieron las hojas de los árboles de la cosecha, sino que también se comieron la corteza de los árboles de olivo, de los árboles de las vides y de los árboles frutales, de los dátiles, se comieron todo. Dejaron pelados los árboles, no se comieron la madera porque ya eso no pueden comerlo, ¿no? Entonces, la plaga de langostas arrasará todo a su paso, causará una total destrucción por donde ellos pasen, ¿no? Nada escapa a su destrucción. Es un ejército poderoso. Y fíjense, sigue hablando en metáforas aquí. Dice, su aspecto como aspecto de caballos, posiblemente refiriéndose a la cabeza y a la velocidad con que avanzan, ¿no? Son como caballos. Por eso dice, y como gente de a caballo correrán. Son como jinetes, ¿sí? Como jinetes diestros para la batalla, que avanzan con una velocidad increíble, arrasando todo a su paso. O sea, lo compara a un ejército de jinetes con caballos que corren y arrasan con todo lo que está a su paso. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes. Es como un ejército numeroso que desciende de los montes. Y, ¿no? Está, la imagen que Joel quiere crear es esta, ¿no? O sea, los montes que están por allí cerca de Jerusalén y de las otras ciudades de Judea, es como que los ejércitos empiezan a descender de todo lado. Por todos los lados empiezan a aparecer los ejércitos y en este caso son las langostas que no dejan lugar sin invadir. Todo lo invaden, todo lo comen, todo lo consumen, ¿no? Como sonido de llama de fuego que consume hojarasca, ¿no? Cuando una vez se ve en las películas,
¿no? O cuando has ido a un desfile, por ejemplo, y que en el desfile militar empiezan a aparecer los tanques y estos armamentos pesados, pues el lugar, la pista retumba, ¿no? Por el sonido que hacen estas maquinarias que son muy pesadas, ¿no? Algo así es la idea aquí, dice su sonido de llama de fuego que consume hojarascas, ¿no? O sea, ese crepitar de las hojas o ese crepitar del mordisco que dan cuando ellos están comiendo, porque son miles, son millones y eso causa ruido. Indudablemente que todo eso causa miedo, ¿no? Causa temor, porque hay un ruido allí tanto del aleteo de las langostas como del crepitar de lo que ellos comen, de lo que ellos avanzan. No es una langosta, un pequeño enjambre, es una plaga, dice, son miles, son millones de estos animales y hacen bulla. Como pueblo dispuesto para la batalla, son un pueblo entrenado para la guerra. Por eso dice su aspecto como aspecto de caballo. Un pueblo muy diestro, muy entrenado para la batalla y que se escucha el retumbar del avance, como el retumbar, ¿no? Se escucha como el retumbar del avance de un ejército que viene con sus caballos, con sus carros, con su armamento, a invadir y atacar a todo Judea. Así lo está comparando a esta plaga de langostas con un ejército poderoso, entrenado para la batalla, invencibles, ¿no? Delante de él, por eso se temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Causa miedo, un miedo terrible. Por eso es que hemos visto en los versículos anteriores el día de Jehová como como noche, como tinieblas, como nube, algo muy tenebroso que habla de ese miedo que va a causar la invasión de estas langostas, porque vienen para destruir todo lo que encuentren a su paso y dejar sin alimentos, sin plantas, sin frutos, sin nada, toda la tierra. Es un ejército, nos habla de estas langostas como un ejército muy organizado, ¿no? Dice, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera. Lo compara a un ejército muy, muy organizado. Cada uno sabe, cada soldado, ¿no? Sabe qué es lo que tiene que hacer en la batalla, hacia dónde tiene que marchar, cuál es su rumbo, cuál es eh, el rumbo que va a seguir. Cada uno sabe. Dice, no se interrumpen, no se tropiezan entre ellos, no tuercen el rumbo, no. Muy, muy organizados. Y aún cayendo sobre la espada no se herirán. Nos hablan de que es un ejército invencible, imposible de vencer, ¿no? Y realmente cuando uno busca algunos documentales, y eso uno lo tiene acceso a eso a través del internet ahora, cuando cae una plaga de langostas sobre algún lugar de la tierra, sobre algún país o países, es imposible pelear contra esa plaga de langostas, no se puede, no se puede. ¿No? Salvan lo que pueden, quizá algunas partes, algunas cosas, pero el resto queda destruido. Y el país que es invadido por una plaga de langostas queda en la ruina, queda sin alimentos, quedan totalmente devastados y en la ruina, porque es imposible vencer a estas plagas de langostas una vez que se han presentado, ¿no? Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Hacen un ataque total. Cuando dice entrarán a las casas, por los muros, se colarán por las ventanas, o sea, no hay lugar que se escape de estas plagas. Ahora, estas plagas de langostas son una referencia a lo que sucedió en Egipto. En Egipto, una de las plagas que sucede es justamente la de langostas como parte del juicio del Señor sobre Faraón y su pueblo por no dejar salir a los israelitas
en libertad, ¿no? Y que vayan al desierto. No obedece, Faraón quiere seguir manteniendo a estos esclavos, a esta mano de obra barata, y el Señor, uno de los juicios que envía es una plaga de langostas. Ahora, ese mismo juicio ya no se lo envía a los egipcios, sino a los propios israelitas, en este caso a los judíos. Ya no es sobre Egipto, sino sobre Israel, la misma plaga, ¿no? Y está haciendo referencia a esa plaga. Ah, el Señor mismo, y esto es lo que a uno sorprende, ¿no? Porque a veces cuando pensamos en una desgracia, algo que nos viene, siempre le echamos la culpa al diablo, ¿no? Ah, es el diablo está metiéndose aquí y está queriendo hacer algo contra mí, cosas por el estilo, ¿no? Pero lo que vemos aquí, cuando se habla del día de Jehová, se está refiriendo al juicio de Dios. Y en este caso, el Señor está usando una plaga de langostas como la herramienta para el juicio del Señor, debido a que su pueblo es un pueblo indiferente, que ha dejado de alabar, de adorar al Señor, de ocuparse en las cosas del Señor. Entonces, el Señor los va a sacar de esa indiferencia y quiere que lo busquen, que le adoren y sepan que Él es el que les provee. Entonces, el Señor va a tener que enjuiciar a este pueblo, mandar su juicio y lo va a hacer mediante esta plaga de langostas. Dice el versículo 10, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor, tal como pasó en Egipto. Cuando vino estas plagas también fue tanto que no dejaban pasar la luz del sol, ¿no? Ni la luna, ni el de las estrellas. Y de esto mismo nos va a hablar Juan en Apocalipsis, cuando habla de esos desastres cósmicos en donde el sol no llegará la luz del sol a la tierra, ni de la luna, ni de las estrellas. Es la misma, la misma imagen, pero Juan nos está hablando del día de Jehová ya en el final de los tiempos. Aquí es solamente localizado sobre Israel y habla de, es tanta la cantidad de langostas que hay que, que cuando vuelan cubren el sol, tapan la luz solar, no dejan ver ni la luz del sol, ni de la luna, ni de las estrellas, día y noche están en absoluta oscuridad debido a esta plaga. Muy numeroso, ¿no? Y causa, dice, delante de él la tierra se estremecerá, ¿no? Causa miedo. Ahora, fíjense, y aquí estoy poniendo con rojo para remarcar lo que se enfatiza aquí. Dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército. Quiere decir que esta plaga de langostas, que el profeta lo presenta como un ejército invencible, numeroso, que causa miedo, ¿no? Que causa sufrimiento y dolor, dice, es el ejército de Jehová. ¿Se da cuenta? Es el ejército del Señor. No es un ejército, no es una plaga venido por casualidad, dice, sino que es un ejército que el Señor ordena, dice, y Jehová dará su orden. Él es el que les ordena marchar contra Judea, porque muy grande es su campamento. Habla del campamento de los, ¿no? Cuando los ejércitos invadían, pues tenían lugares donde ellos acampaban, como una base, ¿no? Y desde allí salían a la guerra. Dice, su campamento, a ver, su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Fuerte es el que ejecuta, o sea, es el Señor, es Él es el fuerte, quien ejecuta la orden. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportar? Entonces, hago énfasis aquí, por eso lo he puesto allí con rojo,
¿no? Todo este ejército de langostas, esta plaga de langostas, está dirigido por el Señor mismo, porque es el juicio del Señor. Y es un juicio terrible y que nadie puede oponerse al juicio del Señor. No hay quien se le pare enfrente y pueda detener cuando el Señor ha desatado o ha enviado su juicio. Entonces, el Señor está juzgando a su pueblo y lo hace mediante esta plaga de langostas. Fíjense, no es en este caso, no es Satanás que trae esta plaga de langostas para molestar al pueblo del Señor. No, no, es el Señor mismo el que permite o el que trae o el que ordena que este ejército de langostas invada y cause mucho sufrimiento al pueblo de Judea, la nación de Judea, al reino de Judea en este caso, ¿no? Porque ellos se están rebelando contra el Señor. Entonces, no le echemos la culpa al diablo siempre de todo lo mal que nos sucede, porque a veces es el Señor el que nos está llamando la atención. Y vamos a ver en lo que sigue de este pasaje, y va a decir, mira, la idea es esto, toquen trompeta, toquen la alarma, porque el día del Señor viene. Hay un llamamiento al arrepentimiento. Vengan al templo y hagamos un día de ayuno, ¿no? Clamemos al Señor. ¿Por qué es esto? Porque el Señor ha revelado a través del profeta que el juicio que se viene es de parte del Señor. Así que clamemos al Señor para que el Señor detenga su mano, tenga misericordia de nosotros, porque nosotros nos estamos rebelando contra Él. Es disciplina a su pueblo para que su pueblo regrese al Señor. Y esto lo vemos de manera repetitiva a través de todo el Antiguo Testamento, cómo el Señor va disciplinando a su pueblo todo el tiempo, ¿no? Constantemente el Señor va tratando con su pueblo. Muy bien, algunas conclusiones y aplicaciones. El Señor, como dijimos al principio, siempre advierte a su pueblo cuando su juicio se acerca y hace tocar alarma o lleva la advertencia a través de sus siervos. Siempre avisa el Señor antes de actuar. No, el Señor no hace visitas inopinadas. Ese es el Dios en quien creemos. Es un Dios de gracia. Es bueno porque primero nos advierte para nosotros regresar a Él. Como dice el refrán, ¿no? Guerra avisada no mata gente, ¿no? Entonces, así es como Dios actúa con nosotros. Primero nos advierte, nos avisa, arrepiéntete o corrige esto, corrige aquello en tu vida, porque de lo contrario va a venir disciplina o castigo, juicio sobre ti. Es así como actúa el Dios en quien creemos. Es bueno, Él es bueno, por eso hace así. Y el día del Señor significa el juicio del Señor a su pueblo ante el pecado y el alejamiento del mismo. Hay, podríamos, si cabría, si se podría clasificar los juicios del Señor, quizá tendríamos que hacerlo debido a su impacto o a su magnitud, ¿no? Pequeños juicios, grandes juicios, juicios inmensos o juicios parciales o juicios totales, microjuicios, ¿no? Pequeños juicios y podríamos eh, clasificarlos por la magnitud del juicio, ¿no? Y en este caso es un juicio de regular intensidad, pero solamente sobre Judea, sobre su pueblo, no es sobre todo el universo. Sobre todo el universo, eso será al final. Por ejemplo, hubo un juicio
El diluvio fue un juicio total de toda la tierra. Solo se salvaron 8. Pero después viene el juicio de la Torre de Babel. Después viene el juicio de, por ejemplo, tenemos más adelante el juicio a Sodoma y Gomorra, que eran también cananeos. Posiblemente su ubicación era por la zona del Mar Muerto. Y eso es un juicio solamente a estas dos ciudades, para evitar que estas ciudades sigan regando su corrupción, su maldad, su perversidad hacia el resto de las personas, hacia el resto de los cananeos, y se vuelva algo totalmente terrible, ¿no? Entonces el Señor hace un juicio allí solamente dedicado a estas dos ciudades. A veces el juicio es sobre una persona, por ejemplo, sobre sobre David, ¿no? Sobre el rey David, aunque tiene un alcance nacional, pero va dirigido al rey David. Y entonces el Señor va ejecutando distintos juicios de distinta intensidad o magnitud, ¿ya? Pero siempre es ante el pecado, ante la indiferencia, ante el alejamiento, con el propósito de hacer que nosotros volvamos. Previo aviso, el juicio se puede evitar cuando se corrige antes de que el juicio llegue, ¿no? El Señor va a usar distintas maneras, métodos y medios para ejecutar su juicio. Él es soberano. Él es soberano. Dije esto alguna vez. Cuando el Señor ejecutó juicio sobre sobre el reino del sur, ¿no? Sobre Judea, cuando lo hizo a través de Babilonia, el profeta Habacuc no entiende y dice, Señor, ¿cómo vas a permitir que un pueblo pagano, perverso, cruel, venga e invada tu pueblo santo? ¿No? Era el pueblo de Dios, ¿no? ¿Cómo es posible que un pueblo tan perverso puedas permitir tú que venga y nos invada y nos destroce si somos tu pueblo? No entendía el profeta, ¿no? Y no cabe en la cabeza. Y creo que no cabe en la cabeza de ninguno de nosotros. Estaríamos contentos que quizá reconociendo nuestra maldad, nos juzgue una persona que es mucho más piadosa que nosotros, ¿no? Y tendría más autoridad para juzgarnos porque es mucho más piadoso y mejor que nosotros. Pero no uno que es peor que nosotros, que ha excedido en su pecado en referencia a nuestro pecado, que es un pueblo más perverso de lo que uno imagina. Y a ese Dios le está usando para enjuiciar a su pueblo. En este caso fue al reino del sur, ¿no? A Judea. Pero el Señor es soberano. Él va a usar distintos medios, pueblos, herramientas para su juicio. Él sabe por qué. Y no somos quien para reclamarle al Señor. Previamente ya nos ha advertido, lo que nos corresponde es arrepentirnos, corregir nuestro camino y evitar el juicio, porque cuando el juicio venga no nos va a gustar nada. Muy bien, el propósito del juicio entonces es disciplinar, purificar y hacer que su pueblo regrese al Señor, iguales con nosotros. El juicio del Señor es para disciplinar nuestra vida, para purificar nuestras vidas y hacer que regresemos al Señor cuando estamos alejándonos de Él, yéndonos hacia otros caminos. Muy bien, hasta allí, hermanos. Por hoy día, ahí cerramos nuestra clase y lo continuamos el próximo viernes. Dios mediante.